del óvulo y el espermatozoide. Ocurre en las trompas de falopio, más o menos en el tercio externo, en la unión del tercio externo con el tercio distal en esta zona. Se fecunda el óvulo y se empieza la división celular formando un grupo de células compactas, ¿sí? Un grupo de células compactas que se llama mórula. Cuando empieza este grupo de células compactas, no alcanza a nutrirse del moco que tiene el interior de las trompas de falopio, entonces empieza a captar líquido y empieza a meterlo a su interior, formando una especie de cavidad llena de líquido, y entonces cambia de nombre de mórula, se llama blástula o blastocisto, ¿sí? Esto más o menos equivale a unos 7 días, ¿sí? Unos 7 días. Entonces, la primera semana del embrión inicia con fecundación, formación de la mórula, formación de la blástula o blastocisto, y una vez que ese blastocisto llega a las paredes del útero, va a implantarse. Así se llama cuando el blastocisto se pega al endometrio y empieza a introducirse en su espesor. Entonces, eso es lo que ocurre en la primera semana de la formación de una persona. La segunda semana ocurre lo siguiente. El blastocisto, que es un grupo de células en uno de sus polos, aquí se ve mejor en chiquito, es un grupo de células en uno de sus polos y en el otro es una cavidad líquida. Ese grupo de células va a formar dos partes. El sincito trofoblasto o sincitio trofoblasto, que es una zona multicelular en donde suelta enzimas que van rompiendo el tejido o las proteínas de colágeno y elastina que tiene el endometrio, y se va introduciendo hacia el interior del endometrio para alcanzar algunos vasos sanguíneos y poder nutrir este embrión. Esta zona, entonces, será la futura placenta, la zona del sincitio trofoblasto, y la otra parte del sincitio trofoblasto se va a acomodar en dos grupos de células de muy clara morfología, y empieza a haber una cavidad también entre esos dos grupos de células. Por un lado está la cavidad del blastocisto y por otro lado empieza a acumularse líquido también, y a esa se le llama cavidad amniótica. Esos dos grupos de células, unas que son más alargadas y otras que son más planas, ¿sí? Tienen su nombre. Las más alargadas es una monocapa de células más que cuboides, son más alargadas y se les llama ectodermo. Mientras que las células más planitas se les llama endodermo. Entonces, ¿qué es lo más importante de recordar en la embriología del corazón? Es que primera semana es fecundación, formación de mórula, formación de blástula e implantación. Segunda semana, una vez que se está implantando el blastocisto aquí en la pared del útero, se forma el sincitio trofoblasto y el trofoblasto, y la zona de células compactadas se va a dividir en dos grandes grupos de células, que viene siendo el ectodermo y el endodermo. Y en este momento se dice que el embrión tiene una forma o está compuesto por una
capa, o más bien por dos capas, y a esto se le llama fase bilaminar, ¿sí? De dos semanas, ¿sí? Entonces, a las 2 semanas hay dos capas, ectodermo y endodermo, ¿sí? Muy claras, ¿sí? Del ectodermo se van a originar algunos órganos, del endodermo se van a originar algunos órganos. El inicio de la tercera semana, ¿sí? Va a empezar, vean ustedes aquí nomás que se ve de manera muy pequeñita. Células del ectodermo van a migrar, van a empezar a dividirse, van a migrar hacia el interior, tanto de un lado como de otro lado, formando un surco. Ese surco se llama línea primitiva, que se puede ver en el dorso de este disco embrionario. Y esas células ectodérmicas, como van creciendo a mayor velocidad que como va creciendo el embrión, empiezan a introducirse entre el ectodermo y el endodermo. Y esas células que empiezan a introducirse entre las dos capas se les va a llamar mesodermo. Entonces, ¿qué hay que recordar de la tercera semana de la formación del embrión? La tercera semana, entonces, se alcanza a formar la capa o el embrión trilaminar. Tercera semana trilaminar. Entonces, en la tercera semana se forma el mesodermo. Y ya va a tener tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. Si nosotros vemos entonces cortando en sentido transversal el embrión, así lo vamos a ver, pero si lo vemos quitando la cavidad amniótica, vemos cómo hay la línea primitiva y hay hay una zona donde empieza a haber un grupo de células compactas que se le llama notocorda. Y podemos dividir al embrión en dos partes. La parte de abajo, donde termina la línea primitiva, casi cerca de donde empieza la cavidad amniótica. Esta parte es la parte caudal y de aquí hacia arriba es la parte craneal. Vean ustedes aquí la parte de arriba. No se separa el ectodermo del endodermo. Esta zona no entra ¿cómo se le llama? No entra el mesodermo. Y esta zona de aquí va a formar lo que se llama la membrana orofaringea. ¿Por qué es importante eso? Porque la membrana orofaringea es el sitio que nos habla de dónde se va a formar el futuro corazón, cerca de ella. Y a esa zona se le llama el área cardiogénica. Entonces, arriba de la membrana orofaringea se va a empezar a formar el área cardiogénica futura en esta zona de aquí. Ok, ¿qué hay que recordar de la tercera semana? De la tercera semana hay que acordarnos que aparece el mesodermo y se forma el embrión, el disco trilaminar. Segundo, hay que recordar que la membrana orofaringea no se separa, el ectodermo y el endodermo, y es un sitio que sirve para que las células que están por la parte más craneal de esa zona empiece a formar un grupo de células compactas de mesodermo que van a formar en el futuro el corazón. De aquí en adelante ya no se van a formar más capas, ya nada más son 3 capas, pero va a plegarse el embrión. Se va a plegar tanto por los lados como tanto por la parte craneal y la parte caudal. Ok, aquí vemos, dijimos que el disco ya es trilaminar, el ectodermo, el mesodermo en azul y el endodermo en amarillo. La cavidad amniótica,
que está sobre el ectodermo y la cavidad del blastocisto que quedó aquí abajo. Y vemos esta zona que les decía que no se separa el ectodermo del endodermo, no entra el mesodermo, pero por la parte más craneal se está formando un cordón compacto de células, una especie de bastón, ¿sí?, que se está formando en esta zona. Y les digo que es importante esto porque parece que en algunos embriones, cuando quitaron la membrana orofaringea, el corazón no se formó. No sé si esto tenga que ver para que se forme el área cardiogénica aquí, suelte algunas sustancias y active algunas células que que se dividan y empiece a formarse el área cardiogénica. Les decía que empieza entonces a plegarse tanto en sentido craneal caudal como en sentido lateral. Este es el plegamiento craneal caudal. Ya nos llama la atención esto, o nos debe llamar la atención esto. Acuérdense, el corazón está por arriba de la membrana orofaringea que va a corresponder a la cara, ¿sí? El corazón está de este lado. Pero como se va plegando, entonces la membrana va a quedar más craneal y el corazón se va a meter por debajo de esa membrana orocraneal. De tal manera que vean la membrana orofaringea en esta zona y ya el corazón empieza a irse hacia abajo a la zona que le corresponde hacia el tórax del embrión. Todo esto sucede por el plegamiento cráneo caudal que le va sucediendo al embrión. Vamos a ver entonces esta área cardiogénica que dijimos que está por encima de la membrana orofaringea. Aquí estaría la membrana orofaringea. Y aquí vean un grupo de células que empiezan del mesodermo, que empiezan a dividirse y a formar un cordón macizo, ¿sí?, aquí, en forma de herradura. Y a esto se le llama placa cardiogénica. Ok. Este embrión, lo vemos en forma como de plato, así, pero va a irse dividiendo hacia los lados hasta llegar a tocarse adelante. Es como si agarraran una hoja de papel y agarraran los bordes y van a pegar los bordes adelante. De tal manera que esta zona de aquí va a quedar muy cerca de esta zona de acá cuando se pliegue el embrión. Entonces va a irse, vamos a suponer que, no sé si me veo yo en la pantalla, pero vamos a suponer que mi mano derecha y mi mano izquierda son estas dos partes. Esta correspondería a mi mano derecha y esta a mi mano izquierda, ¿sí? Y entonces lo que va a hacer el embrión se va a ir plegando, va a ir creciendo, plegándose hacia adelante hasta que casi se juntan. ¿Sí me expliqué? Sí. Sí, doctor. Sí, doctor. Ok. De tal manera que si nosotros quitamos todos los demás tejidos y vemos este bastón o estos cordones, vamos a ver que este era el del lado derecho y este es el del lado izquierdo. Y poco a poco se van a ir juntando hasta que se una la línea media, ¿sí? La línea media se van a ir juntando hasta formar, vean ustedes, aquí se van juntando. Esta es una microscopía de barrido en donde se ve el macizo celular derecho y el macizo celular izquierdo, se van juntando y se van a ir pegando en el interior. Antes de irse pegando, va ocurriendo también que digamos, bastón macizo de células empieza a tener apoptosis en su interior y empieza a tubularse, es decir, empieza a formarse, en vez de ser un bastón, ahora va a ser un tubo, ¿sí? Un tubo. Y entonces estos bastones que inicialmente eran macizos se van a tubular
y van a tener la forma, casi acercándose aquí, como si fueran dos tubitos que se van acercando y al acercarse se van a empezar a pegar. Ven aquí ya está en fase de tubo y empieza a pegarse uno con otro, de tal manera que al final se pegan y forman un tubo único, ¿sí? Un tubo único más ancho, ¿sí? que tiene forma de conejo, bueno, a mí se me figura sobre una rama. Bueno, entonces, ya cuando está en esta forma, se le llama tubo cardíaco único. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, doctor, creo que sí. Ok, bueno. En este tubo ya se pueden observar ciertas partes que van a formar en un futuro las partes que corresponden a los vasos, a los grandes vasos y al corazón. La parte más craneal en las orejitas de este conejo, ¿sí? Van a formar las arterias, ¿sí? Tanto la pulmonar como la aórtica, y a esto se le llama, junto con la parte basal, se le llama saco aórtico, saco aórtico. Abajito de esta zona, digamos, aumento en el diámetro del tubito, se le llama bulbus cordis, que formará, por así decirlo, el tracto de salida del ventrículo derecho y el tracto de salida del ventrículo izquierdo y la base de la aorta y de la pulmonar. Y luego más abajo vemos después de esta cintura un ensanchamiento y a esto se le llama ventrículo primitivo. Ventrículo primitivo. ¿Qué será el futuro de ambos ventrículos? En el futuro serán los dos ventrículos. Y luego viene otro surquito aquí que se llama surco auriculoventricular. Y luego viene esta parte de aquí que se llama seno venoso, seno venoso. Entonces, de la parte de abajo vienen unas venas, ¿sí? Y a estas se les llama seno venoso, que será las futuras aurículas. Ahorita vamos a ver cómo se forman. Después del surco auriculoventricular viene el ventrículo primitivo, el bulbus cordis y el saco aórtico. Lo voy a volver a repetir. La parte de abajo son las grandes venas, la aurícula primitiva, el surco auriculoventricular, los ventrículos primitivos, el bulbus cordis y el saco aórtico. Entonces, por acá llega la sangre y por acá va a salir. Como estamos a la tercera semana también, entonces en esta zona de la aurícula, aquí en esta zona, empieza a acumularse unas células que cambian de morfología, de ser células alargadas, van a ser células redondas y se van a acumular en esa zona y van a empezar a despolarizarse a frecuencias como de 140 por minuto y entonces el corazón va a empezar a latir y va a empezar el estímulo eléctrico aquí donde dice aurículas primitivas, va a empezar el estímulo eléctrico de aquí hacia arriba. De tal manera que el corazón embrionario, el corazón de un bebé, va a empezar a latir más o menos al día 21 después de la gestación, ¿sí? El día 21 después de la fecundación. Entonces, esto sería la formación del tubo único. ¿Hasta aquí todo bien? Sí. Ok, bueno, aquí empieza un poquito lo complicado, pero van a ver que está muy sencillo. Entonces, después de que se forma el tubo, esta zona de aquí que corresponde a la aurícula primitiva no se va a mover para ningún lado, está fija
Incluso vamos a ver después cómo aquí hay una cavidad que empieza a llenarse de líquido y que será el pericardio y el líquido pericárdico. Y esta zona de la aurícula no se mueve para nada. Se queda ahí en esa zona. Pero lo que es el ventrículo primitivo y el bulbus cordis va creciendo demasiado más rápido que cualquier estructura del tubo cardíaco, ¿sí? De tal manera que al ir creciendo tienen que caber en una cavidad que habíamos dicho que sería el pericardio. Ahorita vamos a ver eso. Como va creciendo rápido el ventrículo primitivo y el bulbus cordis, tienen que dirigirse hacia algún lado y entonces al dirigirse hacia algún lado van a formar una asa. Una asa es una curva, ¿sí? Asa es igual a una curva. Entonces, la formación del asa bulboventricular, ¿sí? Bulboventricular se va a formar de la siguiente manera. La aurícula primitiva no se mueve junto con el seno venoso. Aquí está el seno venoso y la aurícula primitiva. La aurícula, parte de la cara posterior de la aurícula va creciendo de tal manera que se va hacia arriba, pero el ventrículo va creciendo de tal manera que se va haciendo hacia adelante el ventrículo primitivo, ¿sí? Entonces, ¿qué movimientos ocurren? El seno venoso y la aurícula no se mueven, pero la cara posterior de la aurícula crece hacia arriba y el ventrículo crece hacia adelante, ¿sí? Crece hacia adelante. Esto crece mucho más rápido que tanto el saco aórtico como el seno venoso. Entonces, al crecer hacia adelante, se curva hacia adelante el ventrículo primitivo. Estés viéndolo de lado, viéndolo de frente, así lo veríamos, pero el bulbus cordis crece demasiado también y el bulbus cordis va a crecer primero hacia la derecha y luego hacia adelante, ¿sí? Así más o menos. Crece hacia la derecha y luego hacia adelante. Entonces, vean ustedes cómo el ventrículo se va aumentando de tamaño y luego crece hacia la derecha y luego hacia a la derecha del embrión, ¿sí? Del corazoncito. Crece a la derecha, ¿sí? A la derecha y hacia adelante. Una vez que se forma esta asa, aquí vemos una asa como una U, ¿sí? Una vez que vemos esta asa, empieza a formarse las estructuras internas, a tabicarse para formar las aurículas y los ventrículos, así como empieza a tabicarse esta zona del cono o del bulbus cordis, que también se le llama bulbo arterioso, ¿sí? El bulbus cordis también se le llama bulbo arterioso. Y entonces se empieza a tabicar aquí, se empieza a tabicar los ventrículos y las aurículas hasta formar el corazón. Aquí vemos un corazoncito embrionario, es un corazoncito de pollo, pero con microscopía de barrido y podemos ver ya algunas estructuras. Vean atrás estarían las orejuelas, ¿sí? Que serían las aurículas primitivas. Este sería el ventrículo que se creció hacia adelante y hacia la derecha se va el bulbus cordis, ¿sí? El bulbus cordis. Vamos a volver a repetirlo con esta imagen. Entonces vienen los tubos laterales, se empiezan a unir en el centro, se forma el tubo cardíaco único, detectamos la zona de las aurículas, de los ventrículos, la aurícula primitiva, ventrículo primitivo, bulbus cordis, el saco arterioso. Esta zona que ven aquí en color rosita, esa zona corresponderá al diafragma, que es lo que fija la aurícula, ¿sí? De tal manera que esta zona, que también se le llama tabique transverso, no deja que se mueva esta zona y como crece muy rápido, tanto el ventrículo como el bulbus cordis, tiene que doblarse en una cavidad y tiene que doblarse de esta manera. El ventrículo crece hacia adelante
y el bulbus cordis crece a la derecha, ¿sí? Se forma esta asa que se llama asa bulboventricular, ¿sí? Asa bulboventricular. ¿Por qué ocurre eso? Esta es la explicación. Les decía que el corazoncito está sobre o metido dentro de una cavidad que en el futuro será el pericardio, tiene líquido. Y entonces esta zona no se mueve, ¿sí? No se mueve, pero crece muy rápido el ventrículo y dentro de esta cavidad tiene que acomodarse. Entonces el ventrículo se va para adelante y el bulbus cordis se va a la derecha, de tal manera que tiene que caber en esa cavidad y por eso se forma el asa. Entonces, esto es lo que debe ocurrir. El ventrículo se viene hacia adelante y el bulbus cordis a la derecha. Para formar de la zona del bulbus cordis se va a formar el ventrículo derecho, el tracto de salida y la base de las arterias. Y entonces quedaría cavidades derechas del lado derecho, cavidades izquierdas del lado izquierdo. ¿Qué pasa si por alguna razón el ventrículo crece hacia adelante, pero el bulbus cordis se va hacia la izquierda? Si se va hacia la izquierda, el bulbus cordis forma el asa al revés y entonces va a formar las cavidades derechas del lado izquierdo y las cavidades izquierdas del lado derecho, de tal manera que a esto se le va a llamar dextrocardia, que pudiera tener situs solitus, es decir, donde el estómago estaría aquí y el hígado acá, o situs inversos, cuando el estómago también se voltea y estaría de este lado, del lado izquierdo y del lado derecho, y del lado izquierdo estuviera el hígado. Entonces, por eso, este es el movimiento que debe realizar ese cono, ese bulbus cordis, para que todas las cavidades queden bien arregladas. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, ¿el seno venoso y la aurícula son dos partes diferentes? Sí, vamos a ver ahorita que el seno venoso y bueno, en esta fase embrionaria, porque en la fase adulta vas a ver cómo el seno venoso se va a meter a una de las aurículas, ¿sí? Entonces, el seno venoso estaría en esta zona de aquí, donde se juntan las dos grandes troncos venosos embrionarios, ¿sí? Y la aurícula ya se está formando y vamos a ver cómo este seno venoso se va a meter a una de las aurículas y va a formar una estructura. Ahorita la vamos a ver. ¿Ok? Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, ¿qué hay que acordarnos de la formación del asa bulboventricular? 1. Del tubo cardíaco se forma entonces el seno venoso, la aurícula primitiva más arribita, el ventrículo primitivo, bulbus cordis y el saco aórtico, ¿sí? Número 1. Número 2, el latido del corazón es alrededor del día 21 después de la fecundación. Número 3, este tubo cardíaco único tiene que doblarse porque crece mucho dentro de una cavidad y se tiene que doblar de la siguiente manera. El seno venoso y la aurícula no se mueven. El ventrículo crece mucho y se mueve hacia adelante, ¿sí? Hacia adelante se viene el ventrículo. Y el bulbus cordis se mueve hacia la derecha, formando una asa, una especie de U, por así decirlo, ¿sí? Con el bulbus cordis a la derecha, ¿sí? Entonces el ventrículo crece hacia adelante y el bulbus cordis a la derecha. Esto debido a que está en una cavidad en donde no puede crecer hacia arriba y hacia abajo, sino que tiene que acomodarse en esta cavidad y por eso se hace esa asa.
Y ya dijimos que tiene que ser así para que el corazón tenga las cavidades derechas del lado derecho y las cavidades izquierdas del lado izquierdo. Esa es la formación del asa cardíaca. Espero que sí les haya quedado claro. Bueno, vamos a ver cuál es el drenaje venoso del corazón. Dijimos que el drenaje venoso llega por abajo en el embrión o por la parte caudal y sale por la parte craneal. El drenaje venoso del corazón entonces va a llegar de las venas de todo el cuerpo y de las venas de la placenta. Y entonces van a ser 3 pares de venas. Estamos en la 4ª semana. 3 pares de venas. De afuera hacia adentro es la vena cardinal, que es la que trae la sangre de todo el cuerpo. Y luego viene la vena umbilical, ¿sí? La vena umbilical. Y luego viene la vena vitelina, que viene del saco vitelino. Entonces, podemos, para acordarnos, es CUB de afuera hacia adentro, C de vena cardinal o corporal, por así decirlo, de todo el cuerpo. La U viene del umbilical, es decir, viene de la placenta, y B viene del saco vitelino. Del otro lado está igual, viene la cardinal, la umbilical y la vitelina, ¿sí? Entonces, Kubuk, así más o menos. Entonces, aquí llega la sangre, se va a meter y aquí vemos los senos venosos, tanto de un lado como de otro lado, ¿sí? Y esta zona donde se unen las venas se le llama seno venoso y lo que vemos aquí ya es la aurícula primitiva. La del lado izquierdo empiezan a salirle unos bastoncitos que se van a tubular y que van a formar las venas pulmonares, mientras que del lado derecho todavía no se ve nada, ¿sí? ¿Qué va a pasar con este drenaje venoso? El drenaje venoso, conforme pasan las horas, vean ustedes, está en sentido horizontal, es decir, el seno venoso está aquí y está en sentido horizontal. Aquí vemos la zona del nodo sinusal, aquí se genera el impulso eléctrico, es decir, es la zona del marcapaso. Y vean cómo va a ocurrir un movimiento, el seno venoso se va a dirigir hacia la derecha, ¿sí? El seno venoso entonces se va a dirigir hacia a la derecha y va a cambiar de ser horizontal a hacerse vertical. Va a estar así, se va a ir hacia la aurícula derecha y se va a poner en posición vertical. Entonces el seno venoso lo que va a hacer es desplazarse hacia la aurícula derecha y se va a hacer, de estar horizontal, se va a poner vertical. De tal manera que al final de la 4ª semana, el seno venoso, que primero es central, ¿sí?, se va a acomodar a la derecha. Aquí vean ustedes el seno venoso abierto por la cara interna del corazoncito. Ya se está, de estar aquí en esta parte, se está yendo hacia la derecha. Cada vez se va a meter más hacia la aurícula derecha. Y esta partecita que está aquí es la cresta. ¿Alguien sabe cómo se llama esta cresta? Cresta terminalis. Cresta terminalis, ¿sí? Y esta parte de aquí del músculo que está formando la aurícula embrionaria va a tener músculos pectíneos y esta va a ser la parte rugosa. Esta es la cresta terminalis y la base del seno venoso es la parte lisa de la aurícula derecha. Por eso les decía que el seno venoso se va a meter hacia la aurícula derecha. Entonces vean ustedes aquí, se ve la cresta terminalis, la aurícula primitiva, el fondo, así se ve el fondo del seno venoso que se está metiendo aquí, poco a poco, ¿sí? Poco a poco, de tal manera que ya las venas se van a modificar, Pero que hay que acordarnos del seno venoso. Del seno venoso, entonces, de ser horizontal y central, se va a ir hacia la aurícula derecha.
Y de tal manera que la aurícula derecha va a estar formada por dos partes, la aurícula primitiva y parte del seno venoso. La aurícula primitiva rugosa, seno venoso liso, y entre las dos va a haber esta cresta que se llama cresta terminalis. Y se acuerdan que estaba por ahí el nodo sinusal, pues va a quedar muy cerquitas de la entrada de la vena cava superior. Entonces, vean ustedes cómo se va acomodando el seno venoso de tal manera que las venas, algunas de ellas van a desaparecer y otras van a formar estructuras, pero la cavidad va a quedar dentro de la aurícula derecha. ¿Cuáles estructuras van a formar este seno venoso? Bueno, el cuerno, por así decirlo, izquierdo del seno venoso, el cuerno izquierdo del seno venoso, va a formar parte de lo que corresponde al... se me olvidó esta vena, la vena esta. Seno, no. La vena, ay, ¿cómo se llama la vena que drena a un lado de la vena cava inferior? El seno coronario, ¿sí? La vena del seno coronario aquí va a llegar, ¿sí? Aquí se ve, va a formar parte del seno coronario. Y como se mete a la aurícula derecha, aquí esta partecita de aquí va a formar una especie como de valvulita y la entrada del seno coronario a la aurícula derecha. Entonces, el cuerno izquierdo del seno venoso va a formar parte del seno coronario. Todo lo demás, la vena cardinal, ¿sí? Y la vena umbilical van a desaparecer, ¿sí? Van a desaparecer por apoptosis. Ahora, del seno venoso izquierdo se va a ir metiendo, se va haciendo vertical, se va a ir metiendo a la aurícula y va a formar, de la vena cardinal, va a formar la vena cava superior, ¿sí? Y la vena cava inferior, ¿sí? Entonces, se van a desaparecer algunas venas y van a aparecer otras. Entonces, ya dijimos, número 1, seno venoso está en el sentido, bueno, está central, después se va a ir metiendo hacia la aurícula derecha, las venas que eran 3 pares del lado izquierdo y 3 pares del lado derecho van a ir desapareciendo, sobre todo la vena vitelina y la vena umbilical, y se van a quedar las venas cardinales, ¿sí? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Ok. Y entonces, ¿qué estructuras va a formar el seno venoso? Va a formar parte de la aurícula derecha, va a formar la vena cava superior, la vena cava inferior y a una partecita del seno venoso coronario, ¿sí? Y entonces aquí vemos por el interior, vemos ya cómo está acomodado el seno venoso, la cresta terminalis, la porción rugosa, la porción lisa, la entrada de la vena cava inferior, la entrada de la vena cava superior y la entrada del seno coronario. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ok. Bueno, vemos lo mismo, parte del seno venoso, como desaparecen la vena umbilical y la vitelina, y como parte de esa vena va a formar el seno coronario que va a entrar aquí en la parte más inferior y posterior de la aurícula derecha, ¿sí? Formando el seno coronario, la vena cava inferior y la vena cava superior. Y así es como queda formado el seno venoso, ¿sí? Como ya lo habíamos visto. Bueno, hasta aquí, ¿dudas? ¿Dudas, jóvenes? ¿No? De mi Bueno, parte no.
esta plática ya se la subí ahí al Teams. Véanla, revísenla. Y acuérdense de lo más importante que les dije para que se les vaya grabando. No hay, a veces quisiéramos decir todos los detalles con puntos y comas, pero lo más importante es que se nos queden los conceptos, ¿sí? Para poder entender lo que sigue de cardiología, la clínica. En este momento no es tan importante decir que la válvula de Busens y que la válvula de no sé qué y el tendón de Todaro, no, todas esas cosas en cardiología ya no las revisamos tanto. Como es muy amplia la cardiología, vamos a aprendernos los conceptos. Entonces, aprenderse qué pasa en la primera semana, qué pasa en la segunda semana. En la tercera semana, la formación del asa bulboventricular. Y por último, cómo se forma la aurícula primitiva. El lunes vamos a ver cómo se forma el ventrículo y cómo se tabica el ventrículo y cómo se tabica la aurícula, ¿sí? Entonces vamos a aprender conceptos. No es necesario aprendernos las 3 mitocondrias que se desmayan para que aparezca la molécula fulanita. No. Conceptos para que quede más claro esto. ¿Ok? Muy bien. Uno de sus compañeros me preguntaba sobre los nervios cardíacos. Tampoco se angustien por los nervios cardíacos. Es importante nada más que recuerden en anatomía que el corazón tiene inervación simpática y parasimpática. Lo que hace la inervación simpática lo vamos a ver en fisiología, tanto la inervación simpática como parasimpática. En el libro que les recomendé del doctor Chiu, no viene muy explicado lo de los nervios, pero no es necesario que se aprendan toda la telaraña que se forman de las uniones entre los plexos simpáticos y parasimpáticos a nivel del tórax. Nada más acordarse de la inervación simpática y parasimpática y la vamos a ir revisando en fisiología, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Si no hay dudas, nos veríamos el lunes. Vamos a ver tabicación auricular, tabicación ventricular y formación de ambos ventrículos. Ok. Si no hay